Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy nuestro grupo les hablará acerca de la estructura de las células procariotas. Como integrantes tenemos a Emily López, Solange Joe, Francisco Hidrobo y Miller Basulto. Vemos primero que es una célula procariota, es un organismo unicelular simple que carece de núcleo y de organelos y de organelos que está rodeando por una membrana celular. Su tamaño varía entre 0,1 a 5 micras en cuanto al diámetro de esta célula, y todas estas células cuentan con en su estructura una membrana plasmática, un ADN, un citoplasma y ribosomas. Yo les voy a hablar acerca del nucleoide. Las células procariotas no tienen un núcleo verdadero, pero lo que van a hacer es almacenar su ADN en una estructura conocida como nucleoide. El ADN de carga negativa va a ser neutralizado, al menos en parte por poliaminias pequeñas o por iones de magnesio. Hay que saber que el nucleoide de la mayor parte de la célula bacteriana consiste en una molécula circular única y continua que va a variar en su tamaño. Puede ir de 0,58 a 10 millones de pares de bases. Sin embargo, existen unas cuantas bacterias que han demostrado poseer de 2 hasta casi 4 cromosomas diferentes. Por ejemplo, está el Vibrio cholerae, el Brucella melinitis, que tienen 2 cromosomas. Asimismo, en las bacterias, el número de nucleoides y por lo tanto el número de cromosomas va a depender de las condiciones de proliferación. Van a haber bacterias con rápido crecimiento que tienen muchos nucleoides más grandes por las células que van a ser de crecimiento lento. Sin embargo, cuando se presentan múltiples copias, todas estas son similares, es decir, que las células procariotas son haploides. La membrana celular bacteriana, también denominada como membrana citoplasmática, es visible en la micrografía electrónica de cortes muy delgados. Es una unidad de membrana típica que va a estar compuesta de fosfolípidos y hasta 200 diferentes tipos de proteínas. Las proteínas van a constituir casi el 70% de la masa de la membrana. La membrana de las células procariotas se va a diferenciar de la célula eucariota por la ausencia de esteroles. Y la única excepción son los microplasmas que incorporan estos esteroles, como el colesterol, en sus membranas cuando se cultiva en medios que contienen esteroles. Las membranas celulares de las arqueobacterias van a diferir de las bacterias. ¿Por qué? Porque las membranas celulares de algunas arqueobacterias van a contener un lípido que van a ser los isoprenoides, que va a ocupar el lugar de los ácidos grasos. Van a estar unidos a glicerol, que eso de aquí va a ser mediante un enlace éter en lugar de un enlace éster. Algunos de estos lípidos no van a contener grupo fosfato y por lo tanto no van a ser fosfolípidos. En otras especies, pues las membranas celulares están constituidas por una monocapa de lípidos formada por lípidos grandes con éteres de glicerol en ambos extremos. Las moléculas que se orientan a sí mismas por la presencia de grupos de glicerol polares en la superficie y cadenas de compuestos hidrocarbonos no polares en su interior. Esos lípidos poco comunes contribuyen a la capacidad de múltiples arqueobacterias de proliferar en condiciones ambientales, por ejemplo, en presencia de grandes concentraciones de sal, pH bajo o temperaturas muy elevadas. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones. Específicamente tiene 5 funciones importantes la membrana celular. La primera va a ser la permeabilidad de transporte. La segunda, el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La tercera, la excreción de exoenzimas hidrolíticas y patogenias de las proteínas. La cuarta va a ser las funciones de biosíntesis y la quinta van a ser los sistemas quimiotácticos. La primera función es la permeabilidad de transporte. Para esto debemos saber que la membrana citoplasmática forma una barrera hidrófoba que va a estar impermeable a la mayor parte de moléculas hidrofílicas. Sin embargo, van a existir varios mecanismos que son sistemas de transporte que van a permitir que la célula transporte nutrientes hacia el interior de la misma y productos de desecho hacia el exterior. Son tres sistemas de transportes. El primero es el transporte pasivo. Este mecanismo va a depender de la difusión
y no va a utilizar la energía. Funciona solo cuando el soluto se encuentra en concentraciones más elevadas fuera de la célula. El otro sistema de transporte es el transporte activo. Muchos nutrientes concentran más de 1000 veces como consecuencia del transporte activo. Y específicamente hay dos tipos de mecanismos de transporte activo, lo que depende de la fuente de energía utilizada, que es el transporte acoplado con iones, y el transporte con casete unido a ATP. El tercer sistema de transporte es la translocación de grupo. Además del transporte verdadero, en el cual un soluto se desplaza a través de la membrana sin cambio en su estructura, las bacterias utilizan un proceso denominado translocación de grupo, que es un metabolismo vectorial, para llevar a cabo la captación neta de ciertos carbohidratos, por ejemplo la glucosa y la manosa. El sustrato va a sufrir una fosforilación durante el proceso de transporte. La segunda función es el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Aquí los citocromos y otras enzimas y componentes de la cadena respiratoria influyen ciertas deshidrogenasas que se ubican en la membrana celular. La membrana celular bacteriana es un análogo funcional a la membrana mitocondrial que va a tener una relación que muchos biólogos han considerado como la base para la teoría de que las mitocondrias tuvieron una evolución a partir de que las bacterias simbióticas, a partir de estas bacterias, que fue un mecanismo por el cual la generación de ATP se acopló con el transporte de electrones. Es la excreción de exoenzimas hidrolíticas y patogenias de las proteínas. Aquí debemos saber que todos los organismos que dependen de polímeros orgánicos macromoleculares como fuentes energéticas, como por ejemplo las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, estos van a excretar enzimas hidrolíticas que van a desdoblar los polímeros hasta subunidades lo suficientemente pequeñas para poder penetrar la membrana celular. Es decir, va a haber un sistema de secreción de proteínas de bacterias Gram negativas, así como lo podemos observar en el gráfico. Se van a mostrar 5 sistemas de secreción de las bacterias Gram negativas, que van a ser las vías dependientes de SEC y las vías dependientes de TAT, que van a suministrar proteínas del citoplasma al espacio periplasmático. Los sistemas de tipo 2, el tipo 5 y en ocasiones el tipo 4 van a completar el proceso de secreción por una vía dependiente de SEC. En cambio, el sistema TAT parece suministrar proteínas solo a la vía de tipo 2. Los sistemas de tipo 1 y tipo 3 van a evitar las vías dependientes del SEC y del TAT, porque van a desplazar las proteínas directamente del citoplasma a través de la membrana externa y hacia el espacio extracelular. El sistema de tipo 4 puede trabajar ya sea con una vía dependiente de SEC o puede trabajar sola para transportar proteínas al espacio extracelular. Y las proteínas translocadas por la vía dependiente de SEC y la vía de tipo 3, esas aquí van a ser suministradas a estos sistemas por proteínas chaperonas como la ADP, la adenosín disfosfato, el ATP y el adenosín trifosfato. Y finalmente tenemos las otras dos funciones de la membrana celular, que es las funciones de biosíntesis, en donde la membrana celular es el sitio de los lípidos transportadores sobre los cuales se van a ensamblar las subunidades de la pared celular, así como de la biosíntesis de las enzimas de la pared celular. Las enzimas para la síntesis de fosfolípidos también se ubican en la membrana celular. Y la quinta función son los sistemas quimiotácticos. Aquí las sustancias con capacidad de atracción y repulsión se van a unir a los receptores específicos en la membrana bacteriana. Hay al menos 20 quimioreceptores diferentes en la membrana de E. coli, que es una bacteria, algunos de los cuales también actúan como el primer paso en el proceso de transporte. Gracias. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es la pared celular. Bueno, pues tenemos que entender que la pared celular de las bacterias es resistente gracias a una capa compuesta por sustancias como mureína, mucopéptidos o peptidoglucanos. Eso de aquí va a desempeñar una función esencial que es en la división celular y como preparador para su propia biosíntesis.
Bueno, varias capas son sitios determinantes antígenos mayores de la superficie celular y no muestra permeabilidad selectiva. Empezando, vamos a tener lo que es la capa de peptidoglucanos, que es, bueno, el peptidoglucano es un polímero complejo que forma parte de esta estructura, que va a estar compuesta por una estructura básica de N-acetilglucosamina y ácido acetilmurpámico, unidos por un enlace beta 1, 4, junto con enlaces peptídicos cruzados. Aunque esta estructura básica es la misma en todas las especies, las cadenas tetrapéptidas laterales y los enlaces peptídicos pueden variar según la especie. La mayoría de estas cadenas laterales tetrapeptídicas constan de L-alanina en la posición 1 y de glucamato o una sustitución de glutamato en la posición 2 y alanina en la posición 4. La posición 3 es variable, puede tener ácido diaminopédico u otros aminoácidos, en la mayoría de las bacterias gram negativas. El ácido diaminopélico pimélico es un elemento distintivo en las paredes celulares bacterianas y es el precursor inmediato de la glicina en la biosíntesis bacteriana de dicho aminoácido. Su ausencia puede afectar la síntesis de peptidoglucano. Bueno, pues la variabilidad de la estructura del peptidoglucano y los enlaces cruzados juegan un papel importante en lo que va a servir para la determinación de la forma de las bacterias. Por eso van a ser distintas. En lo que son los componentes de las paredes celulares de las bacterias gram negativas, vamos a tener primero lo que es el ácido teicoico y teicurónico. Estos aquí son polímeros esenciales que forman parte de la estructura de las bacterias gram positivas, contribuyendo a la elasticidad, porosidad y propiedades electrostáticas en su envoltura. Existen dos tipos de ácidos teicoicos, el ácido teicoico de la pared y el ácido teicoico de la membrana, o también ácidos lipoteicoicos. Estos están unidos covalentemente a diferentes componentes celulares. Esta composición de los ácidos puede variar entre especies bacterianas y depende del entorno del cultivo. Contienen de alanina y otros sustitutos. Los ácidos teicoicos son la principal fuente de antígenos en las bacterias gram positivas y se cree que están en la superficie externa del peptidoglucano, aunque su ubicación exacta puede variar. Cuando hay limitaciones en la disponibilidad del fosfato, las bacterias gram positivas sintetizan teucorínicos, que son polímeros similares a los ácidos teicoicos. En lo que son los polisacáridos, vamos a ver que lo que es la hidrólisis, la pared de las bacterias gram positivas, han permitido la obtención de carbohidratos neutros, tales como la manosa, arabinosa, ragnosa y glucosamina, además de azúcares ácidos como el ácido glucurínico y el ácido manurónico. Entre los componentes especiales de pared celular de las bacterias gram negativas, tenemos que estos aquí van a tener tres componentes que se van a encontrar fuera de la capa de peptidoglucanos, como es la lipoproteínas, membrana externa y lipopolisacáridos. En la membrana externa, empezando por la membrana externa, vamos a tener que esta va a ser una estructura con bicapa, cuya hoja interna tiene una composición similar a la membrana celular, mientras que la hoja externa contiene lipolisacáridos. Van a tener la capacidad para que excluya moléculas hidrófobas en una característica, es una característica poco común y sirve para proteger a las células, en este caso las bacterias entéricas, de sustancias nocivas como puede ser la bilis biliar. Posee posee conductos especiales formados por proteínas denominadas porinas que permiten la difusión pasiva de compuestos hidrofílicos
de bajo peso molecular, como azúcares, aminoácidos y ciertos iones. Las moléculas grandes de antibióticos penetran con relativa lentitud, lo que explica la resistencia relativamente elevada a los antibióticos de las bacterias gram negativas. Esta permeabilidad varía ampliamente de un género de bacteria a otro. Entre las proteínas principales, bueno, pues estas que van a recibir su nombre con base a los genes que las codifican y se clasifican en varias categorías funcionales. Empezando por las purinas, tenemos los ejemplos como es la OMPC, D y F y por Pio E. coli y la salmonella. El timirum son proteínas triméricas que penetran ambas capas. Estas forman poros relativamente inespecíficos que permiten la libre difusión de solutos hidrofílicos pequeños, mientras que los miembros de un segundo grupo de proteínas que se comportan como porinas en muchas formas, estos es que van a ser los LAMB y los TSX. La proteína OMPA es abundante y participa en la fijación de la membrana externa a la capa de peptidoglucanos y también se encuentra en el pelo sexual receptor de la conjugación bacteriana mediada por F. Las proteínas menos abundantes que participan en el transporte de las moléculas específicas, por ejemplo, como la vitamina 12 o complejo de hierro sidróforo. Lipopolisacáridos. Estos están en las paredes de las bacterias gram negativas. Consisten en un glucolípido complejo, el cual se denomina lípido A. Este se encuentra embebido en la hoja externa de la membrana a la cual se unen los lipopolisacáridos. Estos últimos se sintetizan en la membrana citoplasmática y se transportan a su posición exterior final. El lípido A consiste en unidades de disacárido de glucosamina fosforilada a la cual se unen varios ácidos grasos de cadena larga. El ácido B-hidroximirístico es un ácido graso característico de este lípido. Son necesarios para la función de muchas proteínas de la membrana externa. Las moléculas de los lipopolisacáridos con carga negativa forman enlaces no covalentes por medio de los cationes divalentes, por ejemplo, el calcio y el magnesio. Esto estabiliza la membrana y proporciona una barrera para las moléculas hidrófobas. Los lipopolisacáridos, que son extremadamente tóxicos para los animales, se denominan endotoxinas de bacterias gram negativas porque se encuentran firmemente unidas a la superficie celular y se liberan solo cuando las células sufren lisis. Las lipoproteínas, sus moléculas se unen a la membrana externa con las capas de peptidoglucanos. El componente lipídico consiste de tióter de diglicérido unido a un residuo de cisteína terminal que forma un enlace no covalente con la membrana externa. Son la proteína más abundante desde el punto de vista numérico en las células gram negativas y estabilizan la membrana externa y la fijan a la capa de peptidoglucano. El espacio periplásmico está entre las membranas interna y externa y contiene la capa de peptidoglucano y una solución de proteínas que se comporta como un gel. Las proteínas periplásmicas incluyen proteínas fijadoras de sustratos específicos, enzimas hidrolíticas que se desdoblan en sustratos no transportables hacia otros transportables, además de incluir enzimas desitoxificadoras que inactivan ciertos antibióticos. El espacio periplásmico también contiene altas concentraciones de polímeros muy ramificados de glucosa con 8 a 10 residuos de longitud que han sustituido en varios sitios con fosfato de glicerol y residuos de fosfatidiletanolamina. Algunos contienen ésteres de O-succinilo. En la pared celular de bacterias ácido resistentes encontramos que está compuesta de peptidoglucanos y una bicapa lipídica simétrica externa. La hoja interna contiene ácidos micolíticos unidos a la arabinoglucanos y a la hoja externa contiene otros lípidos extraíbles. Es una bicapa lipídica muy ordenada en la cual las proteínas se encuentran embebidas formando poros llenos de agua a través de los cuales pasan con lentitud ciertos fármacos y nutrientes. La estructura hidrófoba confiere a estas bacterias resistencia a muchos compuestos químicos como detergentes y ácidos fuertes
y dichos microorganismos se denominan ácidos resistentes. Dentro de otras características tenemos la pared celular de las arqueobacterias. Estas no poseen paredes celulares como las bacterias, pero algunas poseen una capa S simple, a menudo constituida por glucoproteínas. Algunas arqueobacterias tienen pared celular rígida, compuesta de polisacáridos o de un peptidoglucano conocido como pseudomureína. Las arqueobacterias que tienen una pared celular de pseudomureína son gram positivos. Las capas superficiales cristalinas, en estas pues muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas y arqueobacterias, poseen una capa bidimensional de subunidades cristalinas con disposición en estramado formada por proteínas o glucoproteínas, a la que se denomina la capa S, como los componentes más externos de la envoltura celular. Las capas S por lo general están compuestos por una molécula proteínica de un solo tipo, en ocasiones con carbohidratos unidos a esta. En las enzimas que atacan la pared celular, pues tenemos que en bacterias gram positivas tratadas con lisocimas en medios de lisis con baja concentración osmótica, si la fuerza osmótica del medio del cultivo se incrementa para equilibrarla con la presión osmótica interna de la célula, se liberan cuerpos esféricos, conocidos como protoplastos. Los protoplastos, esferoplastos y formas L. La eliminación de la pared bacteriana puede lograrse con hidrólisis, con lisocimas o al bloquear la síntesis de peptidoglucanos con un antibiótico como las penicilinas. En los medios de cultivo con protección osmótica, tales tratamientos liberan protoplastos en las células bacterianas gram positivas y esferoplastos de las gram negativas. Los esferoplastos retienen la membrana externa y peptidoglucano retenido. Si tales células son capaces de crecer y dividirse, se denominan formas L. Estas son difíciles de cultivar, por lo común requieren un medio de cultivo sólido con agar, además de encontrarse en un medio de la concentración osmótica adecuada. Las formas L se producen con mayor facilidad con la administración de penicilina que con los lisocimas, lo que sugiere la necesidad de peptidoglucanos residuales. Los micoplasmas, en cambio, son bacterias que carecen de pared y que no contienen peptidoglucano. Los micoplasmas carecen de un sitio de acción para los fármacos antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared celular, como las penicilinas y las cefalosporinas. Por lo tanto, son resistentes a tales fármacos. La diferencia entre las formas L y los micoplasmas es que es posible la síntesis de mureína, por lo que las formas L pueden adquirir nuevamente su forma original de bacterias, lo que nunca ocurre con los micoplasmas. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que es la cápsula. Bueno, pues tenemos que tener que muchas bacterias producen polímeros extracelulares, principalmente polisacáridos, en sus estados naturales, con excepciones notables. Entre los términos cápsula y capa mucilaginosa, esos aquí se utilizan para describir las capas de polisacáridos alrededor de las células bacterianas, y el término más amplio, lo que es la glucocális, esto engloba el material extracelular que contiene polisacáridos. En lo que es la cápsula, que esto va a ser una capa densa y bien definida alrededor de la célula que excluye partículas. Y lo que es la capa mucilaginosa es la capa más laxa que no excluye partículas. Los polímeros extracelulares son sintetizados en la superficie de las células bacterianas, como el caso del Streptococcus mutans. Esto aquí utiliza enzimas dextranos y levanos a partir de sacarosa. Esta cápsula contribuye a la capacidad de invasión de bacterias patógenas y protege contra fagocitosis, mientras que la glucocális eh, es crucial para la adhesión bacteriana a diferentes superficies y desempeña un papel en la formación de la placa dental y la caries dental. Además, puede aumentar la resistencia a la desecación debido a su capacidad de retención de agua. Muchas gracias. Pilosidades o fimbrias. Muchas bacterias gram negativas poseen apéndices superficiales rígidos denominados pilosidades. Son más cortos y más finos que los flagelos, y al igual que estos, se componen por subunidades proteínicas estructurales denominadas pilinas. Algunas pilosidades contienen un tipo único de pilina, en tanto que otras tienen más de una. Las proteínas menores, denominadas adhesinas, se ubican en la punta de las pilosidades y participan en sus propiedades de unión.
La motilidad a través de las pilosidades es completamente diferente del movimiento flagelar. Las moléculas de pilina muestran disposición helicoidal para formar un cilindro recto que no rota y carece de un cuerpo basal completo. Su punta se adhiere fuertemente a sus superficies distantes a la célula. Más tarde, las pilosidades sufren una despolimerización desde el extremo interno y de esta forma sufren retracción al interior de la célula. El resultado es que la bacteria se mueve en la dirección que se adhiere a la punta. Este tipo de movimiento superficial se denomina fasciculaciones y se observa a menudo en bacterias con pilosidades. Además, la virulencia de ciertas bacterias patógenas depende de la producción de toxinas y también de antígenos de colonización, los cuales son pilosidades ordinarias que proporcionan a las células propiedades de adhesión. Bilis es un tipo de apéndice muy corto, como unas vellosidades que forman y se encuentran en la superficie de muchas bacterias, rodeando en la parte externa de la membrana celular. La función es permitir a las bacterias establecer contacto e intercambiar material genético con el exterior. Como en esta imagen que yo les presento aquí, pueden ver, aquí tenemos la membrana celular y estas vellosidades que se prolongan desde la membrana celular, es algo que nosotros denominamos pilis, estas vellosidades verdes que podemos ver. Los flagelos. Lo que corresponde a su estructura es que son apéndices fusiformes compuestos en su totalidad por proteínas con un diámetro de 12 a 30 nanómetros. Son órganos de locomoción para las estructuras que los poseen y se conocen tres tipos de disposición: monótricos, flagelos polares únicos; los lofótricos, múltiples flagelos polares; y perítricos, son flagelos distribuidos sobre la totalidad de la célula. Además, un flagelo bacteriano está constituido por varios miles de moléculas de subunidades proteínicas, denominadas flagelinas. El flagelo se forma por la agregación de subunidades a una estructura. De forma helicoidal, a la infección se dirigen contra esas proteínas. Los flagelos se unen al cuerpo celular bacteriano por una estructura compleja, formada por un gancho y un cuerpo basal. El gancho es una estructura curvada, corta, que parece actuar como articulación universal entre el motor en la estructura basal y el flagelo. Los cuerpos basales, por otro lado, cuentan con un grupo de anillos, un par en las bacterias gram positivas y dos pares en las bacterias gram negativas, lo que corresponde a su motilidad, pues los flagelos bacterianos son rotores helicoidales semirrígidos que imparten movimiento de rotación a la célula. Esta rotación funciona por el flujo de protones dentro de la misma, siguiendo el gradiente de concentración producido por una bomba de protones primaria, y todos los componentes del motor flagelar se ubican en la envoltura celular. También, cuando una bacteria perítrica se desplaza, los flagelos se asocian para formar un mechón posterior que favorece el desplazamiento de la célula en línea recta, mediante la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la quimiotaxis es un mecanismo por el cual esta célula procariota se comunica, o mejor dicho, esta célula procariota se aleja de elementos que pueden destruirla. Esto sería más como un mecanismo de defensa para adaptarse a los diferentes medios del cuerpo. Y como aquí nos lo dice el enunciado de la quimiotaxis, es el mecanismo por el cual la bacteria responde eficientemente y rápidamente a cambios de composición química en su ambiente. La quimiotaxis permite a la bacteria acercarse y permanecer en ambientes favorables y escapar de ambientes hostiles. Es decir, que este es el mecanismo de defensa para que ellas puedan sobrevivir dentro de diferentes cuerpos. Eh, este mecanismo se lo da por un movimiento activo, que esto se da sobre todo, se trabaja por medio de gradientes, de menor a mayor concentración. ¿Cómo funciona la quimiotaxis? La quimiotaxis funciona principalmente por estos cuatro mecanismos que vemos aquí. Primero, o estas cuatro fases, más bien sería, primero el reconocimiento y traducción de la señal. Luego, tiene la excitación de esta señal para ellas asumirla. Luego se adaptan al medio y finalmente suprimen la señal y se hacen resistentes al medio. Y así es como las bacterias pueden sobrevivir mediante este mecanismo. Endosporas. Estos son miembros de varios géneros bacterianos que son capaces de formar endosporas. Cada célula forma una espora interna única que es liberada cuando la célula madre sufre autólisis.
La espora es una célula en reposo muy resistente a la desecación, al calor y a los compuestos químicos. La esporulación. El proceso de esporulación inicia cuando las condiciones nutricionales se tornan poco favorables. Implica la producción de muchas estructuras, enzimas y metabolitos nuevos junto con la desaparición de varios componentes de la célula vegetativa. Propiedades. ¿Cuáles son estas? 1. Región central. La región central es el protoplasto de la espora. 2. La pared de la espora, la capa interna que rodea la membrana interna de la espora. 3. Corteza. Es la capa más gruesa de la envoltura de la espora. 4. Cubierta. La cubierta se compone de proteínas similares a la queratina. 5. El exosporio, que está compuesto por proteínas, lípidos y carbohidratos. La germinación tiene también, asimismo, 3 características. La activación. Los agentes que pueden activar una espora son el calor, abrasión y acidez. Su inicio, que después de la activada, una espora iniciará la germinación si las condiciones ambientales son favorables, y la proliferación, que es la degradación de la corteza y de las capas externas que dan origen a una nueva célula vegetativa.